Bienvenidos al podcast de Experiencia de Cliente y Experiencia del Empleado DEC México, una iniciativa de la Asociación DEC México que aglutina marcas y organizaciones, generando una comunidad en constante evolución en torno a un propósito común: poner a las personas en el centro de las organizaciones a través del Human Experience. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de DEC México. Hoy vamos a hablar de un tema que está marcando el presente y el futuro de la experiencia de clientes: los retos de la inteligencia artificial en CX. Un espacio donde analizaremos cómo esta tecnología impacta no solamente en las organizaciones, sino también en el talento humano y, por supuesto, en la confianza de los clientes. Hoy nos acompañan dos grandes expertos de Genesis. Genesis es una empresa socia de DEC México, y nos acompaña Pamela Rodríguez Reséndiz, que es consultora de soluciones con experiencia internacional en más de 8 países. Ha liderado proyectos de automatización que logran hasta un 85% de contención y mejoras en KPIs y experiencia operativa. También nos acompaña Alan Zaldívar, que es Senior Solution Consultant con más de 15 años en BPO y CRM, y su enfoque está en integrar tecnología y talento para transformar servicios, para optimizar costes y para generar promotores de marca. Pues bien, con Pamela y con Alan vamos a explorar juntos los principales retos de la inteligencia artificial aplicada a la experiencia del cliente, la transformación de roles, el equilibrio entre innovación y gobernanza, y cómo asegurar la veracidad en la información que entrega la inteligencia artificial. Muy bienvenidos, Pamela, Alan. Hola Gracias, Marta, Marta. muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este espacio, en el podcast de DEC México. Bueno, pues Alan, por ejemplo, en México muchas empresas dicen que quieren usar la inteligencia artificial, ¿no? Pero pocas tienen claro cómo aprovecharla de una forma estratégica. ¿Dónde ves hoy, Alan, la mayor brecha entre el hype y el valor real? Fíjate, Marta, que en México se está presentando un fenómeno bien interesante. Todas las compañías quieren inteligencia artificial. O sea, es la taza de café de las compañías hoy hablar de inteligencia artificial. O sea, vayas a donde vayas, sea del sector del que sea, ya no solo es el sector financiero ni el sector de telecomunicaciones, todas las compañías de todos los sectores quieren inteligencia artificial, hablan de inteligencia artificial y se están metiendo en este hype, ¿ok? Sin embargo, yo creo que lo están englobando o lo están generalizando en dos cosas o en 2 o 3 funcionalidades básicas, que es como tener un chatbot, tener un robot o tener un voicebot, ¿vale? No, o sea, no ven más allá de querer tener algo o un front con inteligencia artificial, como puede ser un bot que hable con sus clientes, que interactúe con los clientes y ya. Pero no lo ven de que detrás puedes hacer muchísimas cosas con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no solo se enfoca en eso, sino no ven que también pueden automatizar un proceso, por ejemplo, de back office, un proceso end-to-end. Tampoco están viendo que pueden analizar el sentimiento de los clientes, que pueden analizar la empatía de sus empleados, y tampoco alcanzan a ver que esto puede predecir o ayudarlos a entender mejor cuál va a ser el comportamiento de sus clientes, quién es la mejor persona que puede atender una interacción o que le puede hacer frente a alguna situación, como puede ser una venta, como puede ser una situación de una queja, ¿ok? Entendiendo que la mayoría de las compañías entienden de forma, se podría decir, limitada lo que es la inteligencia artificial, lo que realmente representa el reto es hacerles entender en dónde está el valor de implementar inteligencia artificial, ¿ok? Que ellos entiendan y que sepan direccionar hacia dónde van a meter todos sus esfuerzos al implementar la inteligencia artificial, ¿ok? ¿Y cómo lo puedes medir? A ver, ¿qué es lo que yo quiero como compañía?
Como compañía, quiero reducir el esfuerzo en algunas actividades que pueden ser repetitivas y puedo empezar a automatizar estas actividades por medio de inteligencia artificial para reducir costos, para reducir tiempos. Ok, entonces ahí empezamos a identificar KPIs. No, ¿sabes qué? Quiero eliminar fricción entre el journey y todas las cosas que están surgiendo en el día a día igual, ¿no? Dentro de mi operación, en toda mi cadena de valor y quiero que entre desde la venta hasta el cobro. ¿Ok? Entonces ahí empezamos a identificar para qué quiero implementar la inteligencia artificial, qué es lo que quiero ganar y no lo dejo nada más como implementar un bot, ya sea de voz o sea digital. ¿Ok? Yo creo que lo peor que pueden hacer las compañías es subirse en este hype, subirse en esta moda y llevar a cabo la implementación de la inteligencia artificial de forma errónea. ¿A qué me refiero con esto? Que no esté implementada con un objetivo, que no esté direccionada hacia mejorar algo como la experiencia del consumidor, mejorar cierto indicador, porque por ahí dicen que no hay peor ayuda que la que se ofrece y no se puede dar. Y esto es muy comentado en el mercado, ¿eh? Que yo me enfrento con un bot, yo estoy pidiendo ayuda, me atiende una inteligencia artificial, pero yo no logro pasar de la inteligencia artificial, o sea, la inteligencia artificial me está dando vueltas, me está metiendo en un loop interminable de preguntas que no me llevan a ningún lado. Y entonces eso, en vez de mejorar la experiencia o de mejorar un indicador o algo que estén buscando las compañías, se vuelve pues una mala experiencia y te lleva a todo lo contrario, ¿ok? Y yo creo, Marta, que el gran reto ahorita y en el mercado mexicano que está viviendo una transición es encontrar expertos que te acompañen, que te eduquen de qué va la inteligencia artificial, cuáles son los beneficios que tienen, generar un cambio de mentalidad de la inteligencia artificial en que no solo es tener robots que te ayuden a hacer bien las cosas, que te vayan guiando, sino que te van a ayudar a mejorar y un acompañamiento end-to-end en todo el proceso. ¿Y por qué un acompañamiento end-to-end? Porque empieza desde el levantamiento de información, en donde yo te entiendo como compañía, qué es lo que quieres mejorar, cómo funciona tu compañía, cuál es el nicho de mercado y al final la entrega que vas a tener o los entregables que vas a dar con la inteligencia artificial. ¿Sí? Te podría decir, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que compañías que se dedican a embotellar y a distribuir bebidas como refrescos y aguas se iban a querer subir en un tema de inteligencia artificial para gestionar desde el análisis del consumo de sus clientes, o sea, cada cuánto consumen refresco, cada cuánto toman agua, etcétera, hasta la entrega del mismo, monitoreando si la entrega del producto se hizo en tiempo y forma, fue adecuada y medir la satisfacción del cliente al recibir los productos. O sea, esto en verdad, el mercado mexicano está teniendo una transformación muy fuerte con esto, pero sí hay que ponerle muy buen enfoque y mucha educación al tema. Sí, total. Eso que decías antes es conecta con algo que vemos mucho, ¿no? Y es que hay empresas que instalan un chatbot y piensan que ya, pues ya que ya hicieron una transformación digital, ¿no? Y claro, les falta un recorrido importantísimo, ¿no? Que has mencionado muy bien, Alan. Pues siguiendo contigo, Alan, la inteligencia artificial, pues al final sabes que bueno, suele generar miedo, ¿no? Sobre todo a la sustitución. ¿Ok? ¿Cómo lograr que se entiendan como un potenciador de talento, más que como una amenaza? ¿Cómo podemos lograr eso? Mira, de inicio te puedo decir, Marta, que la inteligencia artificial no debe de verse como un reemplazo. O sea, en ninguna área de las compañías, en ningún proceso, se debe de ver como un reemplazo. Más bien, se debe de ver como un acelerador de talento, ¿ok? Tanto en la experiencia del cliente como en los procesos, ya sean procesos front-end o en los procesos back-end,
El tener un potenciador y un optimizador de tus actividades que te esté dando soporte y que te esté dando acompañamiento es de gran ventaja. Y así es como se debe de ver la inteligencia artificial. Dejar de enfocarnos en tareas que son repetitivas y que realmente no le están agregando valor a las compañías, y a ese personal que ahorita tiene miedo, empoderarlo y decirle, mira, no te voy a reemplazar, al contrario, te voy a dar poder y ahora en vez de que sigas haciendo esta tarea que es continuamente repetitiva y que siempre tienes que estar haciendo lo mismo, te voy a dar una ventaja adicional que es analizar la información, transformar esta información o incluso buscar mejores resultados, no solo para el trabajo que estás llevando a cabo, sino para ti. O sea, haciéndole la vida pues más fácil al personal, ¿ok? Ahora, esto puede tener muchos cambios. Imagínense ahora, un agente antes solo se dedicaba a atender llamadas o a atender interacciones digitales, ¿ok? Y con interacciones digitales me refiero a contestar chats, a contestar WhatsApps. Ahora, imagina, Marta, que yo te pueda decir que la inteligencia artificial la pudiéramos enfocar ahora a una línea o a un sector de empleados diferente, como pueden ser los administradores, los supervisores, los coordinadores. Ellos antes llevaban a cabo todas sus actividades de gestión, de seguimiento, administrativas de forma muy manual. ¿Ok? La creación de tablas, la creación de seguimiento, el cumplimiento de indicadores, la reportería. ¿Qué pasa ahora cuando enfoco la inteligencia artificial a potenciar estas actividades y ahora en vez de que se dediquen a la construcción de esto, se dediquen al análisis y también se dediquen a la implementación de estrategias para mejorar ya sea los procesos o el performance de las personas que tienen a su cargo, que es regularmente para lo que existen este tipo de figuras? Y también es cómo vemos que los equipos que ahora se dedican a mejorar la experiencia del consumidor ya no son esos equipos que se dedicaban a ver si entraba o no entraba la llamada, si se llevaba a cabo o no se llevaba a cabo la atención, sino ahora se vuelven equipos más estratégicos que incluso pueden convertir servicios en service to sales y no solo servicios de atención o servicios front, sino también servicios que empiezan a buscar un ingreso adicional para las compañías, ¿ok? Por medio de toda esta implementación de inteligencia artificial y de toda la información que pues es capaz de darte. Y fíjate que también, Marta, vemos un reto cultural, ¿ok? Y este reto cultural va a depender mucho de poder quitar o poder reemplazar este miedo por un tema más aspiracional hacia todo el personal, que vean el uso de la inteligencia artificial no como, uy, me va a venir a quitar el trabajo, va a venir a hacer las actividades que yo tengo, sino que lo vean más aspiracional. Ahora, si yo utilizo inteligencia artificial, si yo me apoyo de todo lo que se está implementando, voy a poder entregar mejor mi trabajo, me voy a volver experto en otras áreas que yo no tenía tiempo para hacerlo, derivado de que tenía que hacer tareas tan repetitivas y de tanto tiempo, y los empiezas a hacer pues más fuertes y les empiezas a dar más poder, ¿ok? Y buscas un cambio en la narrativa, ¿ok? Un cambio en la narrativa de toda la historia de la inteligencia artificial, en donde en vez de que el personal diga, esto me va a sustituir, a esto me va a potenciar, esto me va a dar más fuerza y esto me va a dar más enfoque al momento de generar mis actividades. Maravilloso, me gusta esa idea, Alan, de liberar el tiempo para que los equipos pues hagan tareas de más valor humano, ¿no? Además de lo que decías que al final cambia totalmente la conversación interna. O sea, en lugar de riesgo, hablemos de oportunidad, ¿no? Cambia radicalmente la conversación, es muy interesante. Muy bien, pues en esta ocasión voy a hablar con Pamela. Pamela, me gustaría preguntarte, ¿las empresas quieren moverse
rápido con la inteligencia artificial, ¿verdad? Pero al mismo tiempo deben cuidar ética, deben cuidar transparencia y, por supuesto, al final también cumplimiento normativo, ¿no? ¿Cómo encontrar ese difícil, o bueno, tú me dirás si es difícil o no, pero al final, ¿cómo encontrar ese equilibrio, Pamela? ¿Qué podemos hacer las empresas? Justo, Marta, aquí es en donde entramos en el dilema más grande, ¿no? Las empresas quieren innovar rápido, pero también deben de tener cierto cumplimiento normativo. Lo vemos desde un inicio. Alan les platicaba de este hype que hay en las empresas de querer inteligencia artificial y quererla ya, quererlo rápido y querer implementarlo en 2, 3 meses. Pero de ahí también pasamos al miedo y el reto cultural que tenemos en cuanto a aplicar inteligencia artificial y tener el reto cultural hacia nuestros clientes que están utilizando esta inteligencia artificial, pero también a lo interno. Alan platicaba algo muy interesante en cuanto a la inteligencia artificial para las mismas empresas en sus procesos operativos. Y ahí también entramos con cumplimientos normativos de ley del trabajo. Si bien en México todavía no hay una ley establecida de cumplimientos o normas de inteligencia artificial, pues lo vemos en la Unión Europea, lo vemos en Estados Unidos, en México y Latinoamérica todavía no está creado como tal. Sin embargo, sí estamos caminando hacia allá. Dentro de la inteligencia artificial hay diferentes puntos importantes que son la gobernanza de los datos, el cómo nosotros como marca vamos a garantizar el cuidado y el tratamiento de esos datos de nuestros clientes cuando nos autenticamos, cuando damos información sensible o simplemente cuando damos nuestro nombre, ¿no? Es algo que pasaba antes en el teléfono. Ahora nos dicen, por seguridad vamos a grabar tu llamada. Pero ¿qué pasa con la inteligencia artificial y toda la información que yo estoy otorgando y preguntando, ¿no? Entonces también es algo que tenemos que cuidar en cuanto a la gobernanza de cómo vamos a gestionar esos datos. Posterior está la transparencia, ¿no? Igual en medios tradicionales conocemos cuál es la transparencia de esos datos, cómo yo explico a la inteligencia artificial qué es lo que quiero y también el porqué de la utilización de esos datos. Entonces, es algo que también las empresas van a tener que empezar a cuidar. ¿Cómo van a tratar esos datos? No solo a nivel cliente, sino también transparencia normativa en las nuevas regulaciones que se van a aplicar. Y después, algo que también mencionaba Alan, ¿no? O sea, la velocidad versus el cumplimiento de las mismas. Ahora preguntamos nosotros todo a inteligencia artificial, me refiero, por ejemplo, a un chat GPT, ¿no? Preguntamos desde en dónde comer, qué voy a hacer, hasta redáctame un correo y puedo otorgar datos sensibles. Entonces, puede incluir un descuido de un marco legal en el que probablemente no hay conocimiento, pero ese desconocimiento de las empresas puede implicar riesgos dentro de la misma e incluso que información sensible de los mismos clientes pueda salir, ¿no? Entonces, las empresas que estén listas, no solo para aplicar estas estrategias de inteligencia artificial en métodos de customer experience hacia los clientes, sino que también estén listas y se estén preparando para aplicar estas normativas a los casos de uso que ya tienen, pues son las que van a estar mejor posicionadas, van a estar listas para competir y van a ser las únicas que van a lograr adaptarse a los cambios de inteligencia artificial que ustedes saben que están sucediendo segundo a segundo. Ahorita en los minutos que llevamos platicando ya salieron nuevos modelos, nuevas inteligencias artificiales. Entonces, las empresas que estén listas para eso y para ese cambio con la normativa que venga, van a ser las que van a estar como punta de lanza en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo, Pamela. O sea, esto es una velocidad trepidante, ¿no? Y también estoy muy de acuerdo con lo que planteas, porque la velocidad al final de la innovación nunca debe ir desligada de la confianza, ¿no? Y esa confianza se construye justo con transparencia y ética en el uso de datos, ¿no? Y es que además lo interesante es que las empresas que empiezan así como a autorregularse desde ahora no solo estarán listas para cumplir con la ley cuando ésta llegue, que llegará, como bien dices,
porque es verdad que en México, pues bueno, en Latam no hay de momento un marco regulador, pero lo habrá. Eso es una obviedad. No solamente estarán listas para ese cumplimiento, sino que creo que también ganarán credibilidad frente a clientes y socios, ¿no? Y esto es muy importante. Es muy importante. Muy bien, Pamela, pues uno de los grandes retos son las alucinaciones de la IA, ¿no? Cuando inventan información. Esto que esta palabra asociada a la IA, que es tan simpática, ¿no? Pues eso viene a significar eso, ¿no? Cuando inventan información. Yo me gustaría preguntarte, Pamela, ¿qué medidas prácticas ayudan a reducir ese riesgo, pero sin frenar la innovación? Pamela, ¿cómo lo ves? Sí, Marta. Aquí, digo, hablando justo de esta palabra que se escucha mucho en inteligencia artificial y hablando, regresando a la primera pregunta del hype en la innovación, pues las alucinaciones básicamente son cuando la inteligencia artificial nos da o nos dice información incorrecta o errónea, ¿no? Es a lo que se le conoce como las famosas alucinaciones dentro de la IA. Y uno de los retos más grandes que existen para las empresas y para el customer experience, pues es justo esto, cómo dejamos o cómo seguimos innovando sin que la inteligencia artificial sea un bloqueo o un freno para esto, ¿no? Ahora es crítico que el bot o que la automatización o que la parte de la voz con estos nuevos voice bots no solo nos diga no te entiendo, porque es algo que pasaba hace unos meses. Ustedes lo prueban y dice, no te entiendo, por favor pregúntame de nuevo, dímelo otra vez. El riesgo más grande no es esa fracción en el customer experience, sino que me diga algo incorrecto, que en vez de decirme no te entiendo, me conteste algo completamente diferente. Hablábamos del tratamiento y la gobernanza de los datos. Imagínense ustedes qué peligroso que en vez de que me dé información de Pamela Rodríguez, me dé la información de Alan de una cuenta bancaria o de un traspaso o de cualquier uso que incluso podría ser una compra. Este término de las alucinaciones va a ser clave el cómo nosotros lo vamos a enfrentar como marca. Uno de ellos y cómo lo podemos afrontar y cuidar es la calidad de los datos que nosotros le otorgamos a la inteligencia artificial como marca. Nosotros como marca, al habilitar estos procesos, casos de uso, inteligencias artificiales nuevas, debemos de tener muy en cuenta el cómo estamos estructurando estos mismos datos, hacerlos más confiables para tener o mitigar el riesgo al menor nivel posible. Uno de los casos o lo que podemos también hacer nosotros como simples usuarios es controlar lo que nosotros preguntamos. No es necesario un esquema grande de una pregunta, simplemente siendo muy concisos, también nosotros vamos a controlar ese loop en el que entra el bot cuando hay alguna alucinación. Y desde la marca, ¿cómo nosotros vamos a también controlar? Alan mencionaba algo muy interesante en la parte de administradores y supervisores, queriéndolo ligar como a la historia que venimos contando desde el inicio. Nosotros como empresa vamos a poder monitorear todo ese proceso de automatización en cuanto a los bots, casos de uso, nuevos flujos, y en el momento en el que nosotros podemos monitorear todo lo que el bot está diciendo, con este también análisis de texto, de sentimiento, vamos a poder ser más precisos, vamos a poder corregir desviaciones en tiempo real y también vamos a poder empezar a actualizar estos modelos. Entonces, nosotros como empresa utilizamos la inteligencia artificial para también poder controlar lo que se está diciendo, monitorearlo y actuar en el tiempo preciso. Y esto nos lleva al grande reto, ¿no? O sea, nosotros no podemos eliminar al 100% las alucinaciones, pero hay tecnologías que nos están ayudando porque van evolucionando y la idea es mitigar ese riesgo para nosotros tener procesos seguros y consistentes que nos ayuden a alimentar desde un inicio todo ese nuevo flujo. Digamos que es un 360, de ya conocemos qué se está diciendo mal y qué se está contestando mal,
Y de ahí pasamos al primer punto que platicaba Alan, de cómo nosotros generamos esa innovación constante y esa transformación constante en las empresas, pero de manera controlada, segura y confiable. Claro, es que, Pamela, además, no se trata de eliminar al 100% las alucinaciones por completo, porque además, como bien decías, no es viable, ¿no? Pero sí de demostrar pues que hay control, que hay supervisión, ¿no? Y eso al final es lo que realmente genera la confianza en el cliente, ¿no? Lo que realmente hace cuidar la experiencia del cliente. Y algo que Así. también mencionaba Alan, justo cuando nosotros cuidamos esa confianza, hablamos ya de KPIs hacia el negocio, una lealtad, una recomendación, una satisfacción que nosotros vamos a generar cuidando todo ese proceso, pero sin dejar a un lado que seguimos hablando con una inteligencia artificial, ¿no? Adicional a lo que decías, pues también lo que nosotros podemos cuidar y tener muy en claro es que la inteligencia artificial y el humano es un equipo. No, como decía Alan, no vamos a reemplazar completamente, vamos a potenciar lo que el humano ya puede hacer, hablando a un nivel de negocio. Vamos a potenciar esas actividades, pero siempre cuidando con la parte humana cómo se está hablando, cómo se está otorgando información y cómo se va haciendo todo ese viaje. Mira, yo creo que también el tema de las alucinaciones de las que nos platicaba Pam va muy de la mano acerca de la educación y de qué es lo que estoy buscando con la implementación de la inteligencia artificial. Y es no solo dejarnos llevar por, soy una compañía, ya tengo inteligencia artificial, ya tengo implementado, o sea, ya estoy dentro del hype, ya estoy en el mundo de la inteligencia artificial, sino es tomar de forma precavida lo que voy a hacer, implementarla de forma adecuada, controlada, con el acompañamiento de un experto y siempre buscando la mejora de un indicador, siempre buscando la mejora de un proceso o la mejora de algo clave que sea para la compañía y no solo dejarlo como ya estoy en el mundo, ya implementé un chatbot, ya tengo inteligencia artificial y pues lo dejo funcionando a ver qué es lo que pasa. Ya, perfectamente entendido. Y ya bueno, para cerrar me gustaría preguntarles si tuvieran que darle, o bueno, cualquiera de ustedes o ambos, como quieran, si tuvieran que darle a un líder de experiencia de cliente una lista de 3 cosas que debe hacer mañana mismo, o sea, mañana mismo, para implementar la inteligencia artificial de forma responsable, ¿vale? ¿Cuáles serían? ¿Qué 3 cosas tendría que hacer mañana? Yo creo que 3 cosas importantes que, digo, la lista puede ser muy extensa, ¿no? Pero 3 cosas puntuales que necesita alguien o una empresa para aplicar inteligencia artificial sería, ¿qué quiero resolver? Para quitar de la mente ese hype de quiero tener todo lo que hay en inteligencia artificial, necesito tener muy en claro qué es lo que voy a resolver como empresa. Un proceso, algún caso de uso, quiero resolver simplemente que mi cliente tenga información de mi base de conocimiento y pase a un agente, eso, tener muy claro qué es lo que voy a resolver. De ahí, lo decía Alan hace un momento, cuando lo resuelvo, ¿qué voy a lograr como empresa? ¿Quiero vender más? ¿O quiero lealtad de mi cliente? ¿O quiero medir la satisfacción? Todo eso. ¿Cómo yo lo que quiero solucionar ahora lo voy a medir? Y esta frase sé que la han escuchado muchas veces, pero ¿cómo ahora lo que mido lo voy a mejorar? Teniendo claro qué es lo que yo estoy midiendo con la inteligencia artificial y qué es lo que estoy haciendo, ahora, ¿qué sigue? No quedarme ahí, conocer qué procesos nuevos también existen con inteligencia artificial y cómo yo voy a mejorar ese mismo proceso. Hablando, por ejemplo, de contención. La contención es, si yo recibo 5 llamadas, que 3 puedan ser automatizadas por un bot y nunca escalen con un agente. Entonces, tengo claro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que voy a lograr y cómo lo voy a mejorar para que esas 3 se conviertan en 5 y de ahí seguir aumentando
a nosotros en Génesis nos gusta hablar mucho de las fases o las etapas de orquestación. ¿Cómo voy yo de un 0 en no, la inteligencia artificial la tengo, pero no me está ayudando a nada, a ir escalando en esos procesos para que tenga yo procesos completamente automatizados y seguirlos mejorando para seguir escalando? Para mí serían esas 3 cosas, pero ahí Alan, no sé si quiere agregar algo. Yo lo único que agregaría realmente es, y lo veo no como uno adicional, sino como una transversal, algo que va de todo lo que dijo Pam, y es un autoanálisis de las compañías de estoy preparado internamente para hacer esto. Y cuando me refiero a estoy preparado, nos hemos encontrado mucho en el camino, yo creo que tanto Pamela como yo, quiero automatizar todo mi proceso desde que entra, que la inteligencia artificial lo maneje y me resuelva todo. Y cuando les preguntas, oye, está bien, pero ¿tú estás preparado para hacerlo? ¿Tienes la tecnología interna para manejar todo esto? ¿Tienes todos estos procesos bien definidos, bien mapeados? ¿Sabes dónde vamos a entrar? Muchas veces no tengo nada por detrás, pero quiero implementar la inteligencia artificial y que venga y resuelva todo. Entonces yo creo que en esa transversal que soporta todo como una base es un autoanálisis de qué tanto estoy yo preparado, qué tanto me va a costar llegar ese modelo de madurez, o sea, qué tanto me va a costar madurar hacia donde quiero llegar, el tiempo que me va a llevar a hacerlo y el esfuerzo que yo también como compañía le voy a tener que poner para que la inteligencia artificial pueda potenciarme, pueda aumentar, pueda automatizar y pueda personalizar todo lo que necesito. Sería solo lo único que yo vería como adicional, Marta. Sí, es muy importante. Yo lo puedo sintetizar de lo que ustedes, de toda su plática, 3 aspectos, ¿no? Que decían, hablaban de potenciar a las personas, que esto es importantísimo. Hablaban también de innovar con responsabilidad y hablaban de asegurar confianza en que la inteligencia de lo que la inteligencia artificial entrega. Esa confianza, ¿no? tan necesaria para que la experiencia de cliente sea satisfactoria. Muchísimas gracias, Pamela y Alan, por compartir su visión y su experiencia. Sus aportaciones nos ayudan muchísimo a entender eso, que la inteligencia artificial en experiencia de cliente no es un tema futurista, ¿no? Sino que es ahora, hoy, es un desafío ya muy presente que requiere ya estrategia, ya ética y como decían, y visión humana, ¿no? O sea que gracias por darnos ese baño tan interesante, tan nutritivo de realidad. Es un placer haberles tenido aquí en el podcast de DEC México. Muchas gracias, Marta. Gracias por la invitación. Fue un placer. Gracias a ustedes. Bueno, y a quienes nos están escuchando, pues también gracias por acompañarnos en este episodio de DEC México. Esperemos que estas ideas les inspiren a llevar la innovación a sus organizaciones de una manera responsable y con foco en lo más importante, generar experiencias de cliente confiables y de valor. Espero que de verdad que sea una inspiración para las empresas que nos siguen y nos acompañan y que forman parte de esta gran familia. Nos despedimos hasta el próximo episodio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por escuchar este capítulo de el podcast de experiencia del cliente y experiencia de empleado. Puedes encontrarnos en redes sociales como Asociación DEC México. Bienvenidos a nuestra familia.